Aquí ya nos vamos a las preguntas de bioquímica clínica. Pregunta 125. Bueno, es muy larga de leer, pero lo que nos está indicando es que según la Sociedad Europea de Cardiología, para el síndrome coronario agudo, el punto de corte para la troponina T, para la troponina en general, tiene que estar, al menos un valor tiene que estar por encima del percentil 99. Esto no hay más que sabérselo. Ya que hay una pregunta similar, quiero recordar, hace 2 años, y bueno, pues lo tenéis metido en los apuntes si es así tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto hay que sabérselo. Son cositas que nos pueden pillar desprevenidas, pero esta pregunta en concreto nos la tenemos que saber porque la teníamos. ¿Cuál de los siguientes criterios no se considera diagnóstico de la diabetes mellitus? Bueno, para mí esta pregunta podría ser impugnable, aunque la respuesta correcta es fácilmente intuible también. Sabemos que un punto de corte de la hemoglobina glicada superior al 6,4-6,5% es diagnóstico con una segunda determinación, con una confirmación luego tras una segunda determinación que me dé también superior al 6,5%. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 3, ¿vale? Es decir, no se considera diagnóstico de diabetes mellitus una hemoglobina glicada superior al 8,5%, porque tendría que ser superior al 6,5%. Ahora, la opción 1 y la opción 2 tampoco son ciertas, porque un solo valor no es confirmatorio. No es diagnóstico de diabetes mellitus una glucosa superior a 126, no. Tiene que haber una segunda determinación. Y lo mismo con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La opción 4 sí se consideraría un criterio diagnóstico de la diabetes mellitus, porque con síntomas inequívocos de hiperglucemia, una sola hiperglucemia, un solo valor superior a 200 miligramos de cilitro, sí sería diagnóstico, ¿vale? Aún así, la respuesta también era bastante fácil. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es el más frecuentemente asociado a diabetes mellitus tipo 2? Esta podría ser más de fisio, pero bueno, diabetes mellitus de tipo 2 asociamos más a síndrome metabólico, a resistencia de los tejidos a la acción de la insulina, no es de carácter autoinmune, pues falta de adaptación de las células beta pancreáticas al incremento en la demanda de insulina, ¿vale? Pues en aquellas personas que tienen una hiperglucemia muy marcada, porque está muy asociado con hiperglucemia, hipertrigliceridemia, obesidad. Todas las demás, pues no. El 2 sería la diabetes de tipo 1 y la 3 y 4 serían otro tipo de diabetes, ¿vale? Como la diabetes tipo MODY. La macroprolactinemia, big prolactina, es un fenómeno que esta la podíamos haber fallado, ¿vale? Pero bueno, sí que comentaros que la macroprolactinemia sí puede ser o puede ser causa de falsas hiperprolactinemias, que puede parecer que la concentración de prolactina es superior. La 2 y la 3 no son ciertas porque no se da con más frecuencia durante la gestación, ni tampoco durante la lactancia. Lo que aumenta durante la gestación y la lactancia es la prolactina, pero no la macroprolactina. La fórmula para el cálculo de colesterol estará muy facilita, es la primera opción y es la fórmula de Friedewald, que ya conocéis. Lo único que tenéis que tener un poco así cuidado es con las unidades en que viene expresada, miligramos de cilitro. En el libro lo tenéis en miligramos de cilitro y en milimol litro, por lo que no debería ser complicado. Tipo más frecuente de diabetes mellitus pues es la diabetes mellitus de tipo 2, porque es la que se asocia más al estilo de vida y al final pues tiene mucho que ver con la dieta que lleva una persona, pues lo que os he comentado, obesidad, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Más, la bilirrubina libre. La bilirrubina libre, aquí como asociar que la bilirrubina para ser excretable tiene que ser conjugada y se conjuga en el hígado principalmente con ácido glucurónico por acción de la UDP-glucuroniltransferasa. Sí, la bilirrubina libre no es excretable, la bilirrubina no conjugada es muy poco hidrosoluble y por lo tanto no se excreta, así que sería insoluble en agua y no se elimina en orina. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales excluye el diagnóstico de tumor germinal seminoma puro, salvo que exista componente mixto? Lo tenéis en los apuntes también. La alfa-fetoproteína no aumenta y no sirve para el diagnóstico de los seminomas. Las demás sí. De hecho, la LDH y la fosfatasa alcalina placentaria, que no lo tenemos metido como marcador tumoral, pero sí aumentan en los seminomas, ¿vale? Sin embargo, la alfa-fetoproteína no. Está bueno, si no nos lo hemos estudiado todo muy al detalle, sí que podíamos fallarla.
Pero veis que por el momento no es complicado. Una de las siguientes afirmaciones sobre la insulina no es correcta. Insulina tenemos que tener ahí como muy en mente que es hipoglucemiante y lipogénica. Por lo tanto, si es hipoglucemiante sí que activa la glucólisis, pero al ser lipogénica inhibe la lipólisis. Así que no sería la opción 1. Las demás sí que son, ya sabéis que estimula la captación intracelular de potasio porque lo que hace es estimular la ATPasa de sodio y potasio. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos es esencial? Esto, vamos, el omega 6 y el omega 3 nos lo tenemos que saber de memoria, ¿vale? Es el ácido linoleico, ácido graso insaturado, con dosis insaturaciones 9-12, ¿vale? Y aquí recordar, las enlaces saturasas en el hombre no pueden introducir dobles enlaces más allá del carbono 9. 138. Poder reductor de la síntesis de ácidos grasos. Para los procesos biosintéticos y especialmente para la síntesis de ácidos grasos, la coenzima que opera es el NADP, que procede de dos rutas principales, que sería de la ruta de las pentosas fosfato y de la enzima málica o málico. Pues esta también súper fácil. Uno de los siguientes marcadores no es de formación ósea. A ver, aquí hago como un apunte, cada vez preguntan más marcadores de formación ósea y de destrucción ósea. Llevan 3 años casi muy seguidos que lo han preguntado. Entonces, uno de los siguientes marcadores no es de formación ósea, está muy claro que es la fosfatasa ácida tartrato resistente. Hay otros marcadores de resorción ósea como la hidroxiprolina. Pero los que hay, 1, 2 y 3 son de formación, la fosfatasa ácida es de resorción. Con respecto a la estimación del filtrado glomerular, esta, bueno, la podíais fallar, aunque yo en clase lo comenté varias veces, que la cistatina C, como no se ve influenciada por algunos parámetros, como por ejemplo la masa muscular, pues es más precisa a la hora de determinar el filtrado glomerular, sobre todo en los pacientes pediátricos. Entonces, la opción 1 no puede ser porque cuando es más de 90 mililitros minutos lo fisiológico. No sería patognomónico de enfermedad renal, obviamente. ¿La hemólisis no interfiere en su cálculo? Sí, porque al final, como para la estimación del filtrado glomerular tenemos que cuantificar la creatinina o la cistatina C, utilizamos técnicas que a nivel espectrofotométrico pueden interferir, es decir, la hemoglobina que se libera en la hemólisis sí interfiere en el cálculo. Para su cálculo con la ecuación CK de EPI es necesario conocer el índice de masa corporal, no. Es verdad que esa ecuación es diferente en mujeres que en hombres, es decir, es necesario conocer el sexo, pero no es necesario conocer el índice de masa corporal. Presencia de acantocitos en orina y cilindros hemáticos, esta sí que creo que se podía haber fallado, pero bueno, lo de los cilindros hemáticos nos orienta mucho a una hematuria glomerular, ¿vale? Y acantocitos en la orina, pues ya sabemos que eso aparece en la hematuria glomerular. Entonces, bueno, esta tal vez, aunque la 1 era muy fácilmente descartable, creo, nefropatía cristalina, pues también hablamos de cilindros, no de cristales, pero bueno, podía haber duda entre la 2 y la 3, es de hematuria glomerular. Esta también me parece la más complicada de esta parte, los inmunoanálisis de NT-proBNP, recordar marcado de insuficiencia cardíaco-congestiva, infraestiman su concentración, se ha visto, debido a la glicosilación, la cantidad de NT-proBNP que va al glicado. La presencia de ECTA, pues bueno, esa era fácilmente descartable porque se cuantifica en ECTA, por lo que no tiene sentido pensar que se pueda infraestimar, ¿vale? No interacciona con la troponina T, no se ve influenciada por el efecto Buffer. Pero bueno, que sí que es verdad que esta era bastante complicada. Cilindros cereos, esto también lo hemos visto en clase, indicativos de enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal. Los cilindros cereos ya estamos pues eso, en una fase final donde no solamente está formado por la mucoproteína de Tan-Hochfeld, por esta matriz, sino también por proteínas y por proteínas que ya se han desnaturalizado, no solamente han precipitado, sino que se han desnaturalizado. Señale la sustancia que el hígado convierte en urea para reducir su toxicidad, pues ya sabemos que es el amonio, que procede del catabolismo del grupo amino de los aminoácidos, sobre todo por la acción de la enzima glutamato deshidrogenasa, aunque hay otros procesos que generan amonio o amoníaco. Bien, de las siguientes causas de hiperbilirrubinemia, ¿cuál de ellas se describe como prehepática? La prehepática es la anemia hemolítica. En la anemia hemolítica lo que sucede
es que pues, se lisan de forma prematura, se lisa el glóbulo rojo y entonces pues, al lisarse el glóbulo rojo se libera una gran cantidad de hemoglobina que se degrada a bilirrubina. Entonces esta bilirrubina libre no conjugada aumenta mucho, hay un aumento de bilirrubina no conjugada. Entonces el hígado, que funciona bien, tiene que ir conjugando, pero se ve un poco saturado por esa digamos, cantidad de bilirrubina no conjugada que hay. En el síndrome de lisis tumoral del paciente oncológico es característico la elevación de niveles de... Bueno, ya sabemos que las células tumorales tienen una actividad metabólica intensa, entonces como consecuencia de ese catabolismo de bases púricas se genera el ácido úrico. El calcio está bajo. La adenosina desaminasa, que participa en la misma ruta que el ácido úrico, podría generar dudas, pero no es una determinación habitual en el laboratorio tampoco. El oxalato monohidrato pues no está alto. Entonces, sobre todo el síndrome de lisis tumoral se caracteriza por una hiperfosfatemia, por una hiperpotasemia, por una elevación de ácido úrico y una disminución del calcio. El calcio baja por la hiperfosfatemia y también porque digamos que se acompleja en el riñón formando sales y precipita, ¿no? Entonces al final pues ese calcio queda ahí atrapado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el ácido úrico, muy característico, que aumenta en el síndrome de lisis tumoral, rotura de una célula tumoral, que puede ser espontáneamente o por un tratamiento oncológico. Detección de mutaciones en el tejido canceroso, orientada a tratamientos dirigidos o identificación de resistencias. Bueno, aquí es un poquito leer y que la frase tenga sentido. Dice, se recomienda hacer test genéticos dirigidos, hablamos de tratamientos dirigidos, en el tejido canceroso biopsiado para decidir el tratamiento más adecuado y valorar el pronóstico. Esta es la que más sentido tiene. Se debe hacer en cualquier cáncer extirpado. Toda la batería de mutaciones conocidas para cualquier cáncer, pues no, hay que ir un poco orientado. Se recomienda hacer el exoma completo, lo mismo a cualquier paciente que haya sufrido un cáncer, pues tampoco. Genoma completo a todo el paciente de cáncer para decidir el tratamiento, pues no, tienes que ir un poquito más dirigido al localizar una mutación, ¿vale? El DNA fetal que circula en el plasma de la gestante, esto es algo que cada vez cae más, representa todo el ADN plasmático, nos representa una proporción muy pequeña, entre un 4 y un 10%, más o menos. Por lo tanto, es un porcentaje pequeño respecto al ADN que circula en el plasma. Bien. Y luego ese DNA fetal nos puede servir para hacer múltiples estudios genéticos, no solamente aquellos que afecten al cromosoma Y. En relación a los mecanismos de reparación del ADN dañado por apareamientos erróneos, por mismatch, esta estaba un poco rara planteada, pero bueno, de las opciones que hay, pues obviamente la 1 es la que tiene más sentido. Los sistemas de reparación por escisión de base retiran de manera directa la base dañada, ¿vale? Y la sustituyen en el ADN. Todas las demás no hacen referencia. Cuando el DNA es dañado por un cambio de base mal apareada se produce apoptosis celular, pues no tiene sentido, y la 2 y la 3 tampoco, ¿vale? La farmacogenética, lo mismo, tenéis un documento en el WebQuiz sobre farmacogenética bastante amplio, pero bueno, en realidad yo creo que era un poco de leer. Lo mismo que en la pregunta 147, esta también hay que razonarla, pues la opción 4 es la que tiene más sentido. Dice, puede predecir y explicar cómo responden las personas a las drogas, es un componente destacado de la medicina personalizada y de precisión. Nos indica, atendiendo al tipo de mutaciones, sobre todo mutaciones en genes que igual intervienen en la metabolización de un fármaco, pues nos permite saber cómo va a responder esa persona a un fármaco y diseñar los tratamientos de forma más específica. Todo lo demás, si lo leéis, no tiene sentido. ¿Qué efecto tendrá sobre la carga global de la proteína la conversión de prolina en hidroxiprolina? La hidroxiprolina, ya sabéis, es importante para el colágeno. Bueno, pues al final la carga neta va a ser 0. Es un aminoácido no polar, por lo tanto se mantendrá igual, a pH 7. ¿Cuál de las siguientes estructuras se refiere a las disposiciones espacialmente estables de los residuos de aminoácidos en una proteína que da lugar a patrones recurrentes y que se repiten, que ya conocemos, la hélice alfa, la lámina beta fundamentalmente, aunque hay más? Pues sería la estructura secundaria, interacción entre aminoácidos adyacentes a la cadena polipeptídica. Fácil.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones del colágeno no es cierta? El colágeno es una proteína, bien, glucoproteína, en la que los polipéptidos se encuentran principalmente en conformación de alfa hélice. Falso. Se encuentran, contienen cadenas alfa, pero no tienen alfa hélice, su estructura secundaria no es la alfa hélice, ¿vale? Esto es importante, tienen una estructura secundaria especial, la triple hélice de tropocolágeno, formada por 3 cadenas alfa. Importante. Todo lo demás, los residuos de glicina abundantes en el colágeno es cierta, puentes de disulfuro importantes para la queratina, también para la queratina, por ejemplo, que la tenemos en el pelo, pues también. Fibroína de la seda está en conformación beta, sí. La sustitución de aminoácidos de glutámico por valina en la hemoglobina es anemia falciforme, provoca la agregación de las proteínas debido a interacciones, cambiamos un aminoácido de carácter ácido por uno no polar, hidrofóbicas. ¿Vale? Fácil. 155. Bueno, esta nos podía liar un poco, pero dice la KM. Entonces tenemos aquí ya que saber que la KM sería igual a la concentración de sustrato a la que la V es la mitad de la V máxima. Si la V máxima es 647, lo tenéis ahí. La velocidad máxima que se alcanza, pues la mitad, pues más o menos serán 300 y pico, por lo que a 325 le corresponde el sustrato 2 milimol litro. Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿vale? Aproximada, ¿vale? Aproximadamente, lo pone también en el enunciado. La función metabólica de la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato en la que participa la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es generar NADPH y en el último paso pentosas fosfato, ribosa fosfato y luego ribulosa fosfato por epimerización. Conversión anaeróbica, fermentación láctica de 1 mol de glucosa en 2 de lactato se acompaña de una ganancia neta de 2 de ATP, igual que la glucólisis. Porque sí puedes decir, sí, también en la glucólisis se generan 2 moles de NADH, pero se reoxidan de nuevo en la fermentación láctica. Por lo tanto, neta 2 de ATP. ¿Para cuál de las siguientes enzimas glucolíticas el ATP es un sustrato? Es la exoquinasa. La exoquinasa coge el grupo fosfato del ATP para pasarlo a la glucosa, a la posición 6. Se consume ATP. La piruvatoquinasa, al revés, es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Aquí dice, cuando la actividad glucolítica es muy intensa, pum, se nos enciende la bombilla, ejercicio muscular intenso, entro en anaerobiosis. El NADH sintetizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa debe ser reoxidado, efectivamente, para que la glucólisis pueda seguir. Y esto ocurre en la reacción del paso de piruvato a lactato, ¿vale? Y esto ocurre así porque estamos haciendo un ejercicio intenso y entramos en anaerobiosis. Por ejemplo, con el músculo en ejercicio intenso. Reacciones catalizadas por las aminotransferasas o transaminasas son reacciones irreversibles, no son reversibles, requieren piridoxalfosfato como cofactor, clarísimamente, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes aminoácidos se transforma en un intermediario de ciclo de Krebs por transaminación directa? Transaminación por la aspartato, aminotransferasa del aspartato genera oxalacetato, primero de los compuestos del ciclo de Krebs o último, como se quiera ver, oxalacetato más acetilcoacitrato, aspartico, ¿vale? Cuerpos cetónicos se sintetizan en el hígado y se transportan al resto de tejidos extrahepáticos en forma de cuerpo cetónico, que cuáles son beta-hidroxibutirato, acetoacetato, que no acetoacetil-CoA, y acetona, que bueno, acetona es un cuerpo cetónico volátil que no se transporta en sangre. Beta-hidroxibutirato. Y ya pasamos a las preguntas de reserva, ¿vale? Creo que en general bastante sencillita. ¿Cuál de las siguientes, la 201, características define las propiedades de las membranas biológicas? La que más cuadra es la 2, aunque esté un poco incompleta, porque en la 1, en la última frase que permite el trasiego de pequeños iones no es cierta. De hecho, la permeabilidad para los pequeños iones es más bien baja, ¿vale? Por lo que sería la opción 2. Bueno, y luego ya pasamos a la pregunta 207. ¿Cuándo se recomienda la realización de técnicas de imagen para el cribado de cáncer de mama en mujeres jóvenes? Aquí la clave está en que dice mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes no está indicado la realización de pruebas de imagen como la mamografía, por lo que digamos que la opción más correcta sería aquellas
que tienen antecedentes o son portadoras de mutaciones patológicas en los genes BRCA1, BRCA2 o la proteína P53. Ya sabéis que sobre todo BRCA1 y BRCA2 van a ser responsables del desarrollo de cáncer de mama porque son genes que codifican para proteínas implicadas en los mecanismos de reparación en el ADN. Entonces, no se recomienda técnicas, opción 4, no se recomienda técnicas de imagen en el cribado, ¿es necesario hacer biopsia siempre? Pues no, hay que pasar por una técnica de imagen, una técnica no invasiva inicialmente. ¿Se recomienda a todas las mujeres de forma universal desde la menarquia? Pues no, la mamografía está indicado más o menos en una edad a partir de los 45 años como mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, como habla de mujeres jóvenes, pues tenemos que ir a marcar la opción 3. La 2, hay que hacer test genético a toda la población desde el nacimiento, pues tampoco, ¿vale? Así que nada, esa sería la opción correcta y estará muy facilita porque nos tendríamos que fijar que ponía en mujeres jóvenes. Sí, la 208, un marcador tumoral sérico de cáncer de tiroides, es la tiroglobulina. Bueno, hasta aquí el examen del BIR. He intentado, para que el vídeo no se os haga muy largo, pues ir un poco a tiro hecho. Pero bueno, de cualquier forma me podéis escribir y estoy aquí para todo lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.